Buen día, queridos amigos y amigas, espectadores de este canal Abajo la Línea, canal comunitario que transmite aquí desde el sector macro sector Santa Rosa. Comenzamos el 5º capítulo de Ágora, hablemos de arte y cultura. Antes de comenzar, dar dos datos interesantes. Se realizó en Lonquimay, en la Festilana, que es un evento de la comunidad donde hubo una gran cantidad de exposiciones de las mujeres que trabajan la lana, el teñido, todo lo que tiene que ver con la confección de ropa y al mismo tiempo el proceso para obtener la lana. Y en Temuco también se hizo la celebración del aniversario de la agrupación Juntos por el Patrimonio Ferroviario, que se realizó en el Museo Ferroviario Pablo Neruda, un año más de esa organización que está llevando adelante varias actividades para recuperar ese patrimonio tan lindo que es el tema ferroviario. Y entre eso, la recuperación de la locomotora 714, una máquina que es parte del Monumento Nacional del Museo Ferroviario, que se sacó de Temuco, se llevó a Santiago sin la supervisión ni tampoco la aprobación del Servicio Nacional del Patrimonio. Por lo tanto, hay todo un trabajo de recuperación, se está hablando con varias autoridades. Esperamos que haya eso. Así que comenzamos ahora 5º capítulo con un nuevo invitado y voy a dejar aquí a mi compañero Eduardo Cofré para que nos salude y nos presente a nuestro invitado. ¿Cómo están, querida comunidad? Buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven por este canal comunitario Bajo la Línea, aquí en nuestra población Paredes. Así que gracias por vernos. Nuestro 5º programa, como dice nuestro consejero Larry. Así que aquí estamos, pues, de nuevo, mostrando un poquito el arte, conversando, y hoy día tenemos un artista invitado que voy a hacer uso de mi tablet pequeña para un poquito hablarles de nuestro artista invitado. En Temuco, en 1976, nace nuestro artista visual, ¿cierto? En Castro. Yo me quedé sorprendido cuando empiezo a ver la biografía de mi querido amigo aquí, el maestro. En Castro, Chiloé, nace don Daniel Lagos Ramírez. Así que artista visual y docente, licenciado en arte por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Posee estudios en la Pontificia Universidad de Javeriana en Colombia y magíster en arte mención patrimonio de la Universidad de Playa Ancha. Ha estudiado la figura y obra del grabador Ciro Silva mediante 2 proyectos de investigación adjudicados en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso los años 2013 y 2015. Como grabador ha dirigido proyectos de investigación y creación como Bestiario Nativo de la Araucanía, Fondar y Proyecto FAE. También es fundador del taller grabado Chercán, color de Temuco, que está aquí al ladito del canal, aquí en Antifil. Así que lo tenemos aquí al ladito del canal. También una de sus descripciones es etnógrafo. Media complicada la palabra. Y para dar cuerpo a esta obra, Daniel Lago realizó entrevistas, anotaciones, dibujos en una bitácora sobre las descripciones formales dadas por sabios mapuche y lugareños. O sea, nuestro querido artista ha triangulado por todo el espectro, ¿cierto?, de nuestro pueblo ancestral mapuche. Así que, bueno, vamos a ir conociendo a Daniel Lago. Yo tengo la suerte de conocer aquí al maestro muchos años, sobre todo en la agrupación que soy el presidente de Arco. Ahí nos conocimos, así que llevamos tiempo y ha participado en varias posesiones. Así que aquí lo tenemos. Les presentamos a Daniel Lago. Queremos conversar con él, que nos cuente sobre su obra. Así que, Daniel Lago, bienvenido. Gracias por la invitación. Y quiero que primero nos cuente de Castro a Temuco, ¿cómo llega ese viaje? Bueno, sí, muchas gracias, Eduardo, Larry, también por la invitación acá al canal. Es grato saber que estamos tan cerquita en realidad, así que se abren posibilidades ahí de pronto para seguir visitándolos o algo así.
Si es que se puede. Sí, pues yo nací en el 76 ya, un lejano 76, 1976 en Castro. Pero la verdad es que fui a nacer allá más que todo. Como a los 2 meses llegué a Temuco. Así es que más bien en el papel, claro, soy nacido en Castro, aunque me gustaría hacer algo allá. Nunca he hecho nada vinculado con las artes, digamos. Y creo que sería alguna de mis deudas o alguna cosa pendiente. Pero bueno, eso es como lo anecdótico, digamos. Pero en realidad yo crecí aquí en Temuco, me formé acá en el barrio muy cerquita también, aquí mismo, ¿cierto? Entonces, y estudié, etcétera. Así es que siempre más bien temuquense. ¿Y tú llegas por trabajo del papá acá a Temuco? Sí, más bien, sí. Sí, es que la verdad es que mis papás ya se habían establecido acá, pero mi familia materna es chilota. Entonces, por eso, claro, yo fui a nacer allá en el seno de mi familia materna, digamos, chilota. Sí. Oye, ¿y en qué liceo hiciste la media acá en Temuco? En el Liceo Comercial, Tiburcio Saavedra, Liceo Comercial A26. Tiburcio Saavedra, sí. ¿Y de ahí cuándo nace este ímpetu por el arte, la creación? Claro, lo que pasa es que yo diría que ya de séptimo básico me gustaba ya dibujar, octavo básico también, y resulta que justo en el Liceo Comercial teníamos, por ejemplo, un ramo que era algo así como medios publicitarios, no me acuerdo bien. Y entonces esa rama me permitió seguir dibujando, utilizar los pasteles, utilizar la témpera, harto. Y entre medio también me fui enterando de que la ABAT, que la Academia de Bellas Artes de Temuco, tenía su sede justo en la ruta que yo hacía todos los días, que era, ¿no es cierto?, ahí en la Galo Sepúlveda, en el segundo piso. Entonces un día pasé a preguntar si se podía asistir como alumno. Y claro, me abrieron las puertas en la ABAT también, entonces desde ahí yo empecé a hacer algo de dibujo más académico, más de taller. Ahí estaba don Aquiles Ramírez, por ejemplo, en ese tiempo enseñando. Y fueron lindos años. Bueno, yo estuve como 2 años nomás en la ABAT. Después trabajé con don Helmut Lem, que curiosamente hacía clases, era un contador, un profesor de contabilidad que daba clases en el comercial. Estoy hablando del año 91, 92. Y me acerqué a él como yo sabía que él pintaba, digamos. Y él me dijo, sí, bueno, salgamos a pintar los sábados. Así que empecé a salir a pintar con él los sábados. Y esa es más o menos resumiendo la parte cuando yo me inicio un poco en las artes visuales. Sí. Y tú te vas, porque yo veo ahí que tú te fuiste a estudiar a Valparaíso. No ingresaste acá a Temuco porque en ese tiempo estaba la carrera de arte plástica. Sí, correcto. A mí me parece que aquí estaba cerrada todavía o se estaba abriendo, había una transición. La cosa es que igual a mí me entró como el bichito ¿no es cierto?, de la rebeldía, en el buen sentido. Y entonces yo dije, bueno, ya Temuco, ¿sabes qué? Quiero salir de acá, me gustaría estudiar en otra ciudad. Quizás no Santiago, porque igual veía que todos se iban a Santiago, o uno tiene esa percepción. Entonces ya sabes que me voy a Viña, Valparaíso. Justo coincidió que el maestro Eugenio Salas, con el que yo también, digamos, me formé en cierta manera, iba a sus talleres, frecuentaba al maestro Eugenio en la ex técnica femenina, donde él tenía su taller. Igual que tú, digamos, ¿cierto, sí, Eduardo, que ibas para allá? Entonces él fue invitado por Sergio Díez, ¿se acuerdan de Sergio Díez? Esta figura, digamos, que era no me acuerdo del rol que él tenía, pero sí, presidente del Senado, de la Cámara de Senador. Fue Sergio Díez. Senador, claro, y era presidente, él dirigía ahí, invitó a Eugenio Salas a exponer allá su serie Araucanía mitológica, no me acuerdo bien el nombre, pero la cosa es que eso fue como a fines del 96 y yo le dije, oye, maestro Eugenio, ¿te puedo acompañar? Sí, claro, acompáñame. Y ahí acompañé al maestro Eugenio y entre mis andanzas por Valparaíso, di con la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, que era una institución gratuita, de buen nivel, que tenía varios espacios de talleres ahí, de grabado, escultura, etcétera. Y el próximo año que pasó, el 97, ya me fui a esa escuela a estudiar así gratuito, digamos, me lancé un poco al vacío. Sí, el Eugenio Salas ha sido
parte de varios artistas que estamos en este ámbito. Tuvimos a Eugenio aquí en el programa, ¿no? Sí, lo tuvimos aquí hablando del Huetipantu, porque ha trabajado bastante con el tema mapuche. Sí. Yo quería preguntarte, Daniel, tú pasaste por un proceso en la escuela primero, te interesaste, fue una cosa muy personal, intensificar en tu vocación, buscar espacio. Tú fuiste a la Carlos Sepúlveda, te metiste al taller, preguntaste, después aprovechaste los contactos y fuiste a Valparaíso, averiguaste las bellas artes, entraste ahí. Un poco tiene que ver con las ganas personales de poder desarrollar una afición, un arte que se convierte después en profesión, se convierte en sentido de vida y todo eso. ¿Cómo entra la familia en todo eso? Tus papás, tu mamá, al ver, porque generalmente, te digo yo en el caso personal, cuando yo dije que quería estudiar teatro, me dijeron que te iba a morir de hambre, o los hippies, o la droga, y esas cosas. La familia generalmente, a veces, lo digo siempre, a veces puede ser un freno para que los jóvenes, hombres y mujeres, digamos, puedan desarrollar alguna afición. ¿Cómo fue en el caso tuyo esa relación familiar con ese ímpetu tuyo de ir buscando espacios donde desarrollarte? Sí, gracias por la pregunta. Claro, yo ya tenía, estaba, no sé si advertido es la palabra, pero siempre mi papá desde chico, ¿no es cierto?, me empezó a inculcar ya cuando uno ya después tiene, ¿no es cierto?, está en la media, entonces, no, una carrera con campo laboral y esa mirada, ¿no? La mirada que obviamente viene desde el buen sentir, la buena intención, ¿no? Pero entonces, en resumen, claro, mi mamá fue la que más creyó en mí, me apoyó. Mi papá se oponía al principio a que... Y por eso hablé un poco como del sentido de rebeldía, porque me fui más bien en contra de mi papá a estudiar. A él no le hizo mucha gracia, digamos, pero yo estaba tan decidido que me fui nomás. Me fui a estudiar y sí, es algo que viene con uno, ¿no? Con la motivación propia, como tú muy bien lo describes, y que te carcome por dentro de alguna manera, en el buen sentido, ¿no? Que es una pasión y más aún cuando uno tiene 18, 19 años, es súper fuerte, uno siente la vocación de alguna manera, creo yo. Entonces, no fue fácil porque yo llegué allá y ahí vienen varias anécdotas, pero claro, yo me fui a trabajar ese verano a Quintero como mesero a una fuente soda, y ahí hice la gestión con el municipio de Quintero. Me fui a presentar con una trabajadora social y esta señora me buscó una especie de hogar en Valparaíso donde yo podía llegar, porque yo era consciente de que no tenía el apoyo monetario así fuerte como podría haber sido o como debió ser, no sé, de mi familia, ¿ya? Entonces aquí estoy siendo súper transparente y bueno, estoy comentando las cosas como fueron y claro, se me abrieron las puertas de un hogar del padre Alberto Orellana, que era profesor de la Católica también en ese tiempo, y bueno, fue una linda experiencia. Fue el año 97 donde yo llegué y digamos pude aterrizar allá y empezar a hacer, ¿no es cierto?, amistad y empezar a hacer círculo. Sí. ¿Y cuándo? Porque yo veo ahí en tu currículum, y bueno, lo que te conozco, Daniel, tú trabajas harto con el tema la fauna y el pueblo mapuche. Partiste como artista visual y de ahí tú hiciste la parte de grabador, silografía. Sí, eso es bonito comentarlo, creo yo también, porque primera cosa que siempre lo digo yo, lo menciono y que es cierto, que respecto a otras regiones, el oficio o el arte del grabado acá es súper poco o muy poco conocido, no tiene una historia como si la tiene la pintura. Pero sí el grabado tiene una historia potente en Concepción, en Valparaíso, Santiago, ya con figuras súper relevantes, pero en Temuco, por distintas razones muy curiosas, no se dio, digamos, una escuela o un taller, ¿no es cierto?, que lo potenciara. Entonces, claro, yo descubrí más bien esta
esta disciplina del grabado, de la arte gráfica, justamente en Valparaíso. Y sobre todo en lo que tú mencionabas cuando hice un intercambio a la Universidad Javeriana en Colombia, porque allá se hacía mucho grabado, se hace mucho, igual que en México, por ejemplo, ¿cierto? Que son países donde se valora mucho este tipo de expresión artística. Pero claro, yo comencé con la pintura, obviamente porque es la tradición acá en la región, sobre todo con el paisajismo, ¿cierto? Y en ese entonces, y todavía admiro de alguna manera, ¿no es cierto?, al maestro Castillo, a todos estos maestros que empezaron acá o que se apasionaron por el paisaje, que salían a pintar in situ, que vivían, digamos, desde la pintura el propio paisaje. Entonces yo también, además por el lado de mi familia paterna, siempre estuve vinculado a Huichahue, al campo, entonces me encantaba ir los veranos, dibujar allá desde chico. Entonces empecé a ver todo eso, creo yo, despertó mi sensibilidad. Y bueno, obviamente cuando uno va creciendo también, a pesar de que yo no me crecí cerca, ¿no es cierto?, de la cultura mapuche, tan vinculado, ¿cierto?, familiarmente, pero uno empieza a valorar todo el trasfondo cultural que hay. Entonces creo que también es una responsabilidad de alguna manera involucrarse ahí y reflejar en las propuestas o hacer algo de búsqueda en ese sentido. ¿El grabado es una disciplina que está dentro de la carrera de artes? ¿Se tomó ahora o es como un ramo nomás? Sí, el grabado siempre ha sido una de las ramas por tradición dentro de las escuelas de arte, sobre todo de la academia. Bueno, más bien en Europa y en otros países, siempre ha estado presente en paralelo al dibujo, ¿ya? Si bien es cierto, el grabado hasta el siglo XVIII, por 1700, por ejemplo, era más bien un arte como de reproducción, de repente de reproducción de pintura, ¿cierto? Porque de alguna manera la cualidad que tiene es como ser múltiple, ¿no? Entonces, ¿y eso parte con la imprenta? Disculpa, parte con la imprenta. Claro, van muy de la mano con la imprenta, exactamente. De hecho, la imprenta en su génesis, cierto, en Oriente, prácticamente ahí es indistinguible el grabado del mismo ejercicio de la imprenta. Y la imprenta es un tipo de grabado en relieve al final, ¿cierto? Sí. Que trabaja con tipos móviles en un principio o con sellos, y que todavía uno cuando hace sellos de papa, sellos, son técnicas de grabado en relieve. Entonces la imprenta en sí misma es grabado también. Y de alguna manera siempre la imprenta en todo caso va un poco adelante en el sentido tecnológico porque su afán, digamos, no es ser arte, sino que es hacer un rendimiento, ¿no es cierto?, una optimización de los volantes, de lo que se vaya a imprimir. Entonces, pero el arte lo va siguiendo como detrás un poco, va utilizando esa... cierto, ya muchos artistas trabajan con offset, trabajan con distintos procedimientos. Entonces la imprenta se funde de alguna manera con el grabado, son bien muy hermanos. Sí. Sí. Bueno, estamos en Ágora, 5º capítulo, conversando con Daniel, grabadista de aquí de la zona, vecino a nuestro canal, y algo importante que se mencionó al comienzo que tiene que ver con ese proceso formativo. Y una de nuestras intenciones obviamente es incentivar a los creadores y a las creadoras que todavía están ahí, si se deciden o no a seguir, bueno, sí, hay que seguir esa pasión, hay que seguir la pasión, que es importante. Aprovechamos también saludar a los amigos de la producción del canal que nos pusieron un cafecito acá también para tomar, sí. Así que ahí a Manuel, a nuestro amigo Parce que está allá adentro, y a Sergio también, gracias por las atenciones. Hablábamos, bueno, un poco de tu experiencia, del grabado, que yo estudié diseño gráfico también, entonces conozco bastante, y soy de la vieja escuela donde no había computadores ni nada, hacíamos todo a mano. Y bueno, los grabados bajo relieve, sobre relieve, hacíamos mucho en madera, en metal, con las planchas de zinc, con el ácido y todo ese cuento para poder hacer los grabados. Era un proceso muy lindo. La liñotipia, ese famoso aparato también que trabajaba con plomo. Procesos muy hermosos que se han ido perdiendo, producto del avance tecnológico y todo.
el grabado de alguna manera, y los grabadistas mantienen ese patrimonio artístico de tallar la madera para hacer el grabado, que después se imprime sobre diferentes superficies, papeles o vinilos, qué sé yo, tela. La serigrafía que parte después un poco también tratando de industrializar el grabado, y después viene el offset, como decías tú. Yo te voy a llevar a otro plano un poco, que tiene que ver con los tiempos y los lugares. Tú naciste en 76, estudiaste en 96, periodos muy complicados para el desarrollo artístico en este país. Y al mismo tiempo en Valparaíso, zona central, que también fue en esa época zonas muy complicadas por un cierto ritmo muy álgido de la política y la vida social. Se lo preguntamos a Eugenio también, se lo hemos preguntado a otros invitados. Dos cosas: ¿cómo influye, o si es que influye o no, en tu trabajo artístico, tanto el proceso social y el territorio que habitas? ¿Influye el momento social histórico que estás viviendo y el territorio donde habitas, ya sea en alguno de tus obras o en tu propio proceso creativo? Sí. Sí, bueno, hay artistas más abiertos, más susceptibles de reflejar lo que aparece en su o lo que viven, lo que vivencian. Sí, en mi caso yo diría que no le he prestado tanta atención a lo social como pudo haber sido, y de hecho el grabado es muy social. O sea, el trasfondo del grabado es muy social, y de hecho despertó ahora mucho, ¿no es cierto?, con el estallido social. Hubo mucha expresión gráfica, ¿no es cierto?, en distintas ciudades, qué sé yo. Entonces, por esa cualidad que yo mencionaba antes, ¿no es cierto?, que tiene de la reproducción, de la multiplicidad de estampas y de difundir, el grabado es eminentemente social, porque además da acceso, ¿no es cierto?, un acceso más económico que una pintura, por ejemplo, a tener un original a las personas. Entonces es mucho más, en ese sentido, más social. Yo sí he prestado más atención, quizás diría yo, al territorio, claro, no tanto a la época en sí misma, o quizás al contexto social. Igual obviamente me interesa, pero sí he tratado de indagar más en la memoria de repente. Por ejemplo, cuando fundé el taller acá el 2010, el taller Cherkán, lo hice con un proyecto que tenía que ver con las toponimias, por ejemplo, de los lugares de la región. Entonces fue un lindo proyecto. Bueno, obviamente yo no soy lingüista ni nada de eso, pero me acerqué un poco, ¿no es cierto?, a lo que tenía que ver con la etimología de los nombres, de cómo los lugares, algunos lugares reflejaban más bien su nombre, otros no tanto, pero por supuesto que cada villa, cada espacio tiene una memoria y tiene una historia. Entonces ese proyecto tuvo que ver con eso, con ese sentir territorial. Y de ahí un poco también lo de hacer etnografía, que decía el maestro acá, que es como esa, que claro, podríamos describirlo como hacer indagaciones, ¿no es cierto?, en el territorio, con personas sabias, con personas que son sensibles en su espacio, y que siempre te van dando luces, ¿no es cierto?, sobre el lugar, sobre el sentido del lugar, y en el fondo con la identidad del lugar. Entonces pienso yo que, o sea, en mi caso por lo menos, le he dado harto espacio en mi trabajo al sentir territorial, o a la historia, ¿no es cierto?, de lo local, porque me interesa, y porque pienso que hay también cosas que se van perdiendo ahí, obviamente, y que es importante que aparezcan dentro de las series o de lo que uno va haciendo. Sí, yo... No, decir que está ubicado también tu taller aquí en Santa Rosa, o en población Paredes, que es una población que también tiene mucho de esa toponimia que dices tú, porque la mayoría de las calles de acá tienen nombres de personajes. Estamos hablando de Mariluán, estamos hablando de aquí mismo Antifil, y esta zona de aquí, de abajo la línea,
Fue una zona donde también se le conoce como el sector de la Matanza. Aquí hubo una gran avanzada del ejército, entre comillas, de la pacificación, que asesinó a un gran asentamiento mapuche que había en esta zona, mientras los loncos y los caciques, los guerreros, digamos, estaban con un bueno parlamentando. El ejército se aprovechó de eso y atacó todo este campamento, y acá hubo una matanza muy grande, y hay una historia también de esto. Entonces también hay una vinculación. Y bueno, y el trabajo de todo artista, me imagino yo también tú lo compartes, de alguna manera es preservar la memoria, no solamente la memoria de la técnica, no solamente la memoria del oficio, sino también la memoria de los sentidos que generan esos oficios, y la memoria de los territorios y de los acontecimientos y todo eso. Sí, me tomo de las palabras de Larry. Yo creo que nosotros los artistas siempre vamos como denunciando, entre comillas, una denuncia artística. Y nosotros cuando partimos con Arco de hacer un rescate del río Cautín, yo me pongo a ver en las redes, ¿cierto?, a buscar un poco la historia. Bueno, nosotros la vivimos de chico porque yo soy criado aquí en la población Paredes, y nosotros en aquel tiempo nos íbamos a bañar al balneario Los Boldos y Los Pinos. Yo aprendí a nadar aquí en el Cautín, aquí al lado de Antifila Paredes. Para que nos están viendo acá el sector, todos tenemos esa historia, los que crecimos y aquí en este sector de Santa Rosa. Entonces cuando yo me pongo a ver, veo a mi querido maestro Daniel Lagos, que él había hecho ya un rescate a través de acuarela, ¿cierto?, del río Cautín. Y lo otro igual, o sea, si te das cuenta, sigue uno rescatando la historia, y a través de la arte, en este caso, ¿cierto?, de la acuarela y del grabado, porque Daniel Lagos también después nos muestra la historia del Guampo, ¿cierto?, de aquellas canoas o botes que, ¿cierto?, que recorrían el territorio o el río Cautín, donde se hacían intercambios, ¿cierto?, con el pueblo mapuche y acá en el sector. Entonces, ahí hay dos trabajos, ¿cierto?, de Daniel Lagos que rescata un poco nuestro río Cautín, que le hemos dado vuelta a la espalda, que lo hemos conversado muchas veces, que le hicimos una carretera y lo desviamos en consecuencia, ¿cierto?, que ha sido tremendamente importante para toda la población de Temuco. Quiero que nos cuentes, Daniel, esos dos momentos, ¿cierto?, de la acuarela con el río Cautín y después de los guampos, para que la gente igual entienda un poquito a través de la... Porque tú hiciste un rescate histórico a través de un arqueóloga o antropóloga. Claro, sí. Sí, yo he trabajado en algunos de los proyectos. Bueno, en el caso del proyecto del río, no me acuerdo en concreto cómo se llamaba, algo así como Boteros del río Cautín, creo, algo así. Y ese fue un proyecto dentro del contexto de la pandemia, un proyecto con fondos municipales. Activarte parece que se llamaba, no estoy seguro, ¿no? Sí, entonces eran pequeños fondos, pero a uno le permitían obviamente crear, y bueno, y uno siempre con la motivación, al menos te permite, ¿no es cierto?, adquirir materiales y poder abocarte por unos meses a un proyecto creativo. Bueno, tanto en ese proyecto como en otro del Bestiario de la Araucanía o de los Guampos, que eran más bien proyectos Fondart, sí, estuve yo y sigo vinculado con una amiga que es Javiera Delgado, que es antropóloga, claro. Entonces trabajamos con ella en terreno, entrevistamos a los boteros, que algunos todavía quedan por acá en la población Palacio, ¿cierto? Y de cuando en ese tiempo se pasaba en bote por el Cautín. Sí. Entonces hay una memoria ahí que es súper frágil ya, porque de alguna manera se ha ido perdiendo bastante de eso. Hay más bien anecdotarios, diría yo, porque pasaban tallas, pasaban cosas en ese, claro, como que claro, algunos digamos que ellos comentaban, estos señores que logramos entrevistar, comentaban cómo pasaban la señora en ese tiempo con sus verduras muy temprano, a las 6 de la mañana en el bote, desde Truf, digamos, hasta Santa Rosa, o con chanchitos, incluso en sacos, y los salían a vender acá, po. Y después se iban a la tarde, o algunos se quedaban en una cantina, los viejitos, y entonces se iban pasaban al otro lado medio
medio, claro, a las canoas, que a todo esto es un primo de mi papá. Claro, Jorge, el tío Jorge. Bueno, en fin. Entonces, claro, hay una serie ahí que yo hice en acuarela sobre esa, y que lo puse también. Creo que como estaba tan de moda en ese tiempo, ¿se acuerdan? Que incluso uno podía exponer digitalmente, virtualmente, porque no había el quórum ni estaba permitido en pandemia de repente visitar las exposiciones. Entonces, creo que en la página del museo me sugirieron, del Museo de Araucanía, me dijeron, ¿por qué no expones en nuestra página tu obra? Así como una cosa muy rara, pero yo dije, sí, bueno, ya, ok. Y bueno, y de ahí surgió un taller también que yo fui dictando una vez por semana con aportes así de acuarela, en fin. Claro, ese fue un proyecto más pequeñito. Y el otro de los Guampos en el Cautín, claro, fue un poco más memorioso, un poco más grande, además que fue un fondar nacional. Entonces eso implicaba también 10, 12 meses de trabajo. Bueno, y ahí me fui bien atrás. Pues me fui, por ejemplo, a la memoria, partí más o menos de estos relatos de José Bengoa, ¿no es cierto? Con el libro Mapuches del Sur, que falleció hace poco. José Bengoa, todo esto, un tremendo aporte. Historiador. Él en la memoria, claro, la memoria de la Araucanía, y también con aportes, todavía incluso fundó la escuela rural, algo así que le llama, un proyecto que él tiene en Chiloé y en el Maule. Entonces, un gran personaje, un gran profesional. Bueno, y desde ahí, claro, fuimos levantando también información, y mezclé un poco la cosa, ¿no es cierto?, de los guampos, de los antiguos guampos que se hacían en Laurel y qué sé yo, que eran gigantes, ¿cierto? Todos esos relatos, hasta conectar con los boteros ya de los años 60 acá del Cautín, claro. Entonces, sí, por supuesto, el río albergaba, estamos hablando, no sé, pues del siglo XIX, por ejemplo, albergaba acá concentraciones, incluso mercadeo que se hacía en el borde del Cautín, mediante guampos y balsas gigantes con animales que los mapuches, digamos, comerciaban. Entonces, claro, hay toda una memoria que tratamos de alguna manera rescatar mediante la obra gráfica. Sí, sí, y después tu último trabajo que yo fui parte de la cuando lo expusiste todo, fue el libro. Sí. El libro que rescata, ¿cierto?, más o menos del 1900 en adelante, toda la pintura de acá de Temuco. Y ahí aparece nuestra creadora Celia Leighton, fundadora de la BAT, en 1943, más o menos, que ya cumplió 83 años el año pasado. 83 años, o este año, no, el año pasado. La BAT, que es una de las iniciadoras del tema femenino en la técnica de la pintura en Temuco. Sí, provenía de Santiago, educadora de arte, y acá se queda en Temuco, y ella, ¿cierto? Y tú muestras también una historia a través de un libro de rescate también de los artistas de aquel tiempo, Alfredo Castillo, Hermo, Arsenio Herrera y todo. Sí. Quiero que nos cuentes un poquito antes de que terminemos esto sobre el trabajo. Sí, yo diría que ese trabajo también fue un fondar, digamos, un fondo del libro. Entonces, claro, se llama, un fondo del libro que es la pintura en Temuco, 1900-1960, un libro de estampas, así se llama el librito. Y el libro, claro, fue lanzado el año pasado, fue un proyecto del año pasado que había que concretarlo, y todo. Y sí, ahí eso tiene que ver mucho con la memoria local también de la ciudad, porque yo, me empecé a dar cuenta que en términos así como más doctos, como yo también estoy dentro de la universidad de alguna manera, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que la crítica o los historiadores locales, si se puede llamar así, que hay muy poquitos, pero quienes han reflexionado o escrito sobre arte,
A lo más habían reflexiones o escritos un poquitito en los 80 y después del 2000 en adelante. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y qué pasa con esa memoria que sabemos, incluso quienes no estamos tan conectados, las personas que no están tan conectadas, saben de Celia Layton? Pues, o sea, conocen los murales, mural del Correo, el mural de, ¿cierto? Entonces, de Gabriela Mistral, exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie ha escrito esto? Bueno, y no, efectivamente sí hay un libro sobre Celia Layton, ¿cierto? Que es algo así, Celia Layton, Los Caminos de Millauquén, algo así se llama, que nace justamente por unos colegas que escriben de la Universidad Católica de Temuco. ¿Ya? Entonces ellos hicieron un trabajo muy concienzudo, muy de catalogación y histórico, un gran libro que está publicado, ¿cierto? Y que se puede consultar también en la Galo Sepúlveda, está el libro ese. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya, Celia Layton, pero ¿qué pasa con los demás que rodeaban a Celia Layton? Porque sí, un artista nunca está tan solo, como dirían algunos historiadores, siempre dependen también de su contexto y de los artistas que los acompañan de alguna forma. Entonces, ¿quiénes estaban ahí tan potentes como Celia Layton? Por ejemplo, Manuel Quevedo, que nadie lo conoce, pues, o sea, pero si uno, sin embargo, va al Museo de la Araucanía y va a ver que hay como 12 obras de Manuel Quevedo, que datan del año 40, ¿cierto? Y que tenía él más o menos la misma edad que Celia Layton, que fue formado con Juan Francisco González o con otros maestros en Santiago, y más o menos la misma generación. Y luego, ¿qué pasa con Tuti Barnert, que también pintó en ese tiempo? Había una señora que también era poeta, que escribió un libro también como el año 17. Ella es apellido Cid. Ya, de ahí me voy a acordar, pero ella prácticamente, claro, tampoco se conoce, digamos, y también el primer pintor que hubo en Temuco, que trabajó, que formó parte de la sociedad Caupolicán, que fue una sociedad que defendió los derechos, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche. Estoy hablando de 1910, 1920, y este jovencito, que es Juan Antonio Sepúlveda Ranquileo, claro, él fue el primer pintor en Temuco y en ningún libro tampoco estaba. Entonces yo dije, bueno, aquí hay toda una historia que se puede, que merece ser contada y que es necesario que se cuente. Y sí, no, quería mencionar que la importancia que tiene el arte o el desarrollo artístico en la preservación de la memoria y preservación de este patrimonio que tú hablas, sobre todo la sociedad caupolicán, que en algún momento llegó a ser importante, logró tener algunos, incluso personas dentro del Parlamento, hay algunos representantes en todo lo que era la política nacional. Y también llevar temas que aún son atingentes al territorio, como la situación que tiene el pueblo mapuche en relación con el Estado. Y tú mencionaste ese espacio que te dio un museo regional para poner tus obras en su página. También que la mayoría de los trabajos que has realizado han estado de alguna manera vinculados ya sea al Fondo Nacional, al Fondo Regional, al Fondo del Libro y todo eso. En relación con eso, y un poco ya saliéndonos tanto de la experticia como de la experiencia personal o de tu trabajo personal, ¿cómo ves el desarrollo de los espacios para el arte y de las posibilidades del desarrollo artístico aquí en la Araucanía? Un análisis como de ahora y hacia adelante, digamos. Porque lo conversábamos con Eduardo a partir, digamos, de la experiencia de Arco, de que no hay espacios para las exposiciones, que no hay galerías de arte. En el caso de los que trabajamos en arte escénica, tampoco hay muchos espacios para el desarrollo de las artes escénicas en la Araucanía, aunque como consejeros regionales sabemos que es un problema nacional también. Hay un centralismo muy fuerte en el desarrollo de espacios culturales. Por ejemplo, en Santiago y Valparaíso, el Ministerio de las Culturas administra y es parte de dos grandes o más de dos importantes centros culturales, como el GAM, el Centro Cultural de Cerrillo, la misma Valparaíso. Sin embargo, en regiones no hay. Se lo dejan a los municipios o se lo dejan a algunas corporaciones privadas y eso afecta obviamente el desarrollo.
desde tu experiencia, de tu trabajo, de todo lo que has hecho, de has recorrido, de tu experiencia en Colombia, yo estuve también en Colombia, cómo se preocupan de la identidad cultural. ¿Cómo ves, por un lado, las posibilidades de los espacios culturales para el desarrollo artístico en la región y las mismas posibilidades de desarrollar el arte en la región? Sí, es cierto todo lo que tú comentas. Obviamente que estamos, como siempre, bastante al debe. Obviamente aquí ese punto que tú señalas de que, claro, directamente el Ministerio de las Artes y las Culturas en el mismo Valparaíso, en Santiago, provee de mayores espacios. Es verdad, o sea, aún con espacios que de repente se mantienen medios como siempre en vilo, como la cárcel, por ejemplo, de Valparaíso, que es un tremendo centro cultural, y que siempre está pasando por crisis y por cosas, pero bueno, sigue manteniéndose, por suerte, ¿no es cierto?, abierto y en pie. Pero claro, tal como tú planteas, acá en regiones generalmente queda como a expensa un poco del mundo privado, que prácticamente es nulo el aporte que hay en ese sentido, muy poquito, o si no de los municipios, que yo diría que el municipio de Temuco es el que está prácticamente haciendo, no sé si el mayor esfuerzo o tiene la mayor presencia en espacios, porque así como yo lo he visto, digamos, el Museo Ferroviario últimamente ha sido un gestor de exposiciones, ¿cierto? Y ha brindado muchos espacios a distintas iniciativas culturales que de pronto quizás años atrás estaba un poco más dormido, pero últimamente ha sido como el lugar, ¿no es cierto? Bueno, también por supuesto la Galería Aníbal Pinto, que también está como puede, digamos, aportando. Que no sé si se va a cerrar algunos meses o no sé cómo va a hacer eso, parece, pero bueno, y la Católica obviamente con sus 2 espacios y la UFRO también, desde el mundo académico también hay aportes, pero estamos bastante en deuda, o sea, y ese el centro cultural que nos pena desde hace muchos años que debería estar, que no está, ¿no es cierto?, y que, bueno, todo este avance es súper lento, entonces es difícil en ese sentido para los artistas. Claro, lo hemos vivido con Arco ahí, tocando puertas, ¿cierto?, donde se puede entrar, donde se puede exponer, pero es bastante complejo, sobre todo porque igual, de alguna manera las artes visuales igual, como todas las expresiones artísticas, requieren de una atención digna, podríamos decir, en los espacios, ¿no?, de cierta iluminación, de cierto cuidado en las temperaturas, salas que sean aptas para exponer, y eso se toma como muy a la ligera. Entonces, quizá porque requiere mayor inversión y todo, pero no lo sé. Pero necesitamos, claro, espacios que estén a la altura de lo que va como pidiendo de alguna manera la sociedad. O sea, van emergiendo, uno lo ve, ¿no es cierto?, muy, muy patente, que han emergido un montón de creadores jóvenes, ¿no es cierto?, y de calidad, y que están trabajando así de manera súper consistente, pero claro, los espacios como que se van quedando atrás, no dan abasto, como decías tú, en eso. Entonces, de todas maneras que debería haber mayor atención por ahí desde el ámbito de lo gubernamental, no sé, del Ministerio de las Culturas, pues, claramente. Comenzábamos al comienzo un poco ya para ir cerrando este capítulo 5 de Ágora con este tremendo invitado, Daniel Lago acá. Y hablamos también de la pasión de los jóvenes de poder estudiar y todo eso. Hablábamos al comienzo, fuera de programa, de esta carrera, entre comillas, de arte y oficio que tienen en la universidad. Y que una de las cosas que está pasando es que hay pocos jóvenes que se han atrevido a estudiar o aprender en eso. Así que vamos a aprovechar estos minutitos para, no sé si quieres contando brevemente y hacer un llamado a los jóvenes que estén interesados, cuáles son las ramas que se están impartiendo en esa carrera, cómo poder acceder a ellas y cuáles de alguna manera son las expectativas que se pueden lograr ahí. Sí, bueno, es una carrera profesional que la
la lanzó de alguna manera la Universidad Católica de Temuco, entiendo que hace 3 años atrás, 4 años. Bueno, yo soy docente en la misma universidad, pero en la Escuela de Artes, pero sin embargo me he dado cuenta de lo linda que es la carrera, ¿no es cierto?, de oficios creativos. Esta es interesante porque esa carrera también... yo diría que atiende la formación de personas que digamos que van a licenciarse con un oficio práctico, ¿no? Y además con el conocimiento de una memoria local de todos estos oficios que de repente se están perdiendo. Se trabaja la madera, hay un conocimiento de las fibras de la madera, ¿cierto? De las posibilidades, de cómo se trabaja, también la cerámica, claro, la alfarería, claro, las artes del fuego, como se conoce de repente, claro, la alfarería, conocimiento de los hornos, el diseño mediante esas materialidades, y también, por ejemplo, las fibras vegetales o las fibras animales como el telar, el tejido, claro. Entonces hay varios maestros que manejan todos esos conocimientos. Es una carrera muy linda, y que, claro, la idea sería que pudiera tener, ¿no es cierto?, una continuidad, ¿cierto?, en el tiempo, y que muchos jóvenes que sienten que pueden tener como manos para las artes o para el diseño pudieran también entrar a esa carrera. Que tiene un perfil, digamos, diría yo, más bien profesional, en el sentido del manejo práctico de todos estos conocimientos, ¿cierto? Y funcional. Eso. Bueno, vamos allá a cerrar este 5º capítulo de Ágora, agradeciendo a Daniel Lagos Ramírez su presencia, grabadista, pintor, docente también de la carrera de las artes, con una alta experiencia, vecino nuestro de aquí también con su taller Chalcán. Y también, bueno, agradecer a Arco, que lo preside aquí nuestro querido amigo Eduardo, sí, de poder facilitarnos el contacto, de poder acceder a este tremendo maestro aquí en Ágora. Eduardo, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Alguna novedad? ¿Algo se viene? Sí, yo antes de pasar a lo... yo creo que la pregunta que tú le hiciste al maestro aquí, Daniel Lagos, con respecto a los espacios y lo que pasa aquí en la región, bueno, Arco, uno de los movimientos, agrupaciones que pelea y está ahí con la autoridad tratando, ¿cierto?, de que, imagínate que estamos hablando del 1910, que aparece un pintor acá, y la historia creo que nos precede, la historia nos precede. Nosotros, siempre lo he dicho yo, lo vuelvo a manifestar, el movimiento de Arco agrupa a 39 artistas de la región. Imagínate, 39 artistas de la región, y más encima imagínate que los que salen de la carrera de licenciado en arte. Entonces, Temuco se merece espacio, sí, donde puedan exponer estos artistas jóvenes. Cuando hablamos de contemporáneo, es ahora. Porque después tenemos que, el artista mismo tiene que buscar la historia, crear libros para que la gallá, el público, también sepa que aquí en Temuco hay artistas que han pasado, hay pintura, no solamente allá en el extranjero, en Europa, sino que aquí también. Y con lo difícil que es para los artistas a veces acceder, exacto, a determinados fondos que le permitan proyectarse o exponer, sí, o cosas, digamos. Sabemos que la subsidiariedad del arte que hace el Estado básicamente es como una tómbola, como un concurso, donde lamentablemente tienes que competir con tus pares. O sea, cuando uno postula un proyecto, ese proyecto es evaluado, pero también son evaluados los otros, y gana, como dice en el deporte, gana el más mejor. Sí. En el fondo, ese método de subsidiar el arte a través de los fondos concursables es una competencia entre artistas que no es bueno. No es bueno. Es lo que hay. Esperamos que de alguna manera con el tiempo se mejore la forma de mirar el arte y entender que el arte no es solamente una actividad bonita, sino que así como el alma ayuda al desarrollo del cuerpo, el arte ayuda al desarrollo de la humanidad entera. Entonces, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de expresión artística, cuando hablamos de cultura, hablamos de
todo aquello que nos identifica como seres humanos. Hablamos de la memoria, hablamos del quehacer social, hablamos de nuestras relaciones humanas, de nuestras emociones, de nuestras visiones y nuestras esperanzas. Entonces, tener creadores como Daniel, o la gente que está en arco, la gente de arte escénica, que se va por todos lados, la gente de las artes musicales, la gente de la arte literaria, todo eso mueve el alma de un país, mueve el alma de una región, de una ciudad, de una familia. Así que desde Ágora agradecemos a Daniel su presencia, todos los hermosos temas que conversamos ahora, y también esperamos verlos nuevamente a ustedes en el capítulo número 6, que afortunadamente vamos a tener, parece, la presencia femenina, porque hasta ahora hemos estado puros varones nomás acá, y eso no es bueno, porque igual no es bueno para que nos estén diciendo acá que este es un patriarcado cultural. No es así. Ha costado que vengan algunas gestoras y artistas, pero ya estamos abriendo la brecha y hemos logrado facilitarlo. ¿Eduardo? Sí, bueno, algunos panoramas como en todos los programas de Ágora. Aquí tenemos algunos. Estos en el Museo Ferroviario. Dice creación de máscaras. Si esto va a ser el 1 de julio, miércoles 1 de julio a las 15 horas, para niños y niñas entre 7 y 15 años. Y justamente me parece que este taller lo va a hacer la Geraldine Peralta, que va a ser nuestra próxima invitada. Esperemos que pueda. Así que eso. Y ese mismo, el 1 de julio, el jueves 2 de julio a las 15 horas, también en el Museo Ferroviario, taller Crea tu susurrador. ¿Ah? Bueno, ahí aparece serigrafía, que también va a estar ese día. También dice niños y niñas entre 10 y 16 años. Estampado textil con serigrafía. Maestro, no sé si estará bien escrita. ¿Es con X? ¿Está con S? ¿Serigrafía? No, sí, está bien. Está bien. Sí. Sí, porque la otra es silografía. Silografía. Que tiene que ver con la madera. La madera. Bien, eso para que no se nos confunda. Sí. Y también, allá, el 2 de julio a las 15 horas, taller Crea tu susurrador. Bonito eso, ¿eh? Sí, los susurradores es una técnica que se ha puesto muy de moda ahora, que tiene que ver con la narración oral, tiene que ver con los cuentacuentos y todos. Los susurradores son unos tubitos largos, bien bonitos, decorados, que te lo pones en el oído mientras alguien te susurra una historia. Ah, qué cachado. Son muy lindos. Eso es para niños y niñas desde los 6 años. Mira, todo esto en vacaciones de invierno, ¿ah? Sí. También dice taller creación tarjeta pop-up. Pop-up. También el viernes 3 de julio a las 15 horas, también para niños y niñas de 6 años en el Museo Ferroviario. Y también en el Museo Ferroviario, ahí está Pop-up, ahí lo está mostrando, yo estoy medio adelantado. El viernes 3 también de julio a las 15 horas, taller pintura en vidrio. Oh, qué varieté. Medio francés, qué varieté. Sí. También de niños y niñas de 10 a 16 años, así que todo esto en vacaciones de invierno, aprovechen los papitos que los niños están ahí, ¿cierto? Que pueden llevarlo, como estábamos hablando de talleres de oficio. Así que ahí tenemos también talleres que totalmente gratuitos, hay que aprovechar. Así es, y aprovechan de recorrer el Museo Ferroviario también, un poco la historia que hay ahí en ese lugar. Hay también algunos food trucks ahí, así que los papás pueden tener un día en familia completo, los chicos disfrutando de actividades artísticas y culturales, y al mismo tiempo disfrutar ahí del espacio, hacer, no sé, su pequeño día familiar. Sí, también, mire, en la Galo Sepúlveda, ya que estábamos hablando también que también alberga a los artistas, este 3 de julio a las 19:30, banda Trailers en la ciudad, Jazz Fusión. ¿Qué te parece? Oye, a propósito de banda, hay una invitación para ganar entradas. Sí, aquí la tengo. Pues, sí, hay una invitación, ojo con esto, invitaciones que hace Abajo la Línea Televisión Comunitaria. Sí, es Ludovico Troncanetti, concierto pianista italiano, música francesa. Ludovico Troncanetti. Troncanetti. Ludovico Troncanetti. Mamma mía. Sí. Esto es con la Filarmónica de Temuco, en el Teatro Municipal Camino Salvo. Aquí bajo la línea, a través de sus redes, se va a sortear y regalar una entrada para este concierto. Una entrada doble. Una entrada doble al que mire más y le portee al programa de nosotros Ágora.
¿ah? Exactamente. Este Así programa que de cultura, de arte que está en la... póngale hartos me gusta, postee, escríbanos, Claro, y sí. la persona que envíe más comentarios o haga preguntas Sí. o se refiere a alguno de los temas que hemos tratado en Ágara, se va a sortear esta entrada doble para ir a ver a Ludovico, pianista italiano que se va a presentar con la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal Camilo Salvo aquí en Temuco. ¿Cuándo es la actividad esa? Buena pregunta. No tengo la... Estaba mostrando ahí Sí, en estaba mostrando pantalla. la fecha. Sí, ahí está. ¿Ya? Ahí está la información. El 3. El 3 de ¿O no? julio, parece. 3 de julio. Sí. 3 de julio, sí. Va a estar Ludovico Troncanetti con la Orquesta Filarmónica del Teatro Camilo Salvo aquí en Temuco. Quiere ganarse una entrada doble para ir usted con su señora o usted con su marido o usted con quien quiera ir Mejor, o con su hijo o su hija, qué sé yo. Escríbanos aquí ahora en las redes sociales de el canal de televisión Abajo en la Línea. Puede ser en la web abajoenlalinea.tv o puede buscarlo en Instagram también y en Facebook como Abajo en la Línea TV. Así que desde nuestros estudios, agradeciendo la presencia de Daniel Lagos Ramírez con Eduardo, nos despedimos hasta el capítulo número 6 la próxima semana. Muchas gracias.